preguntar en ese momento, también pueden preguntar. Les digo que es ideal que alcen la mano, que pongan el de levantar la mano. Y buenos días, sí señor, soy yo. Ah, ok. Bueno, bienvenidos a todos. Dianita, pues bueno, a ver si podemos aportar algo más, Dianela, a tus conocimientos, a sus conocimientos en general. Vamos a hablar de un tema, pues, que me parece muy importante. Creo que es algo que no lo vemos cotidianamente, no lo estudiamos y incluso creo que en la carrera tampoco lo vemos como debería de ser. La inmunidad de las mucosas es un tema o es una rama de la inmunidad que ha tenido mucha investigación últimamente porque las mucosas son de gran importancia. Ahorita vamos a ver por qué. Y específicamente hablando de intestino, creo que cuando llevamos fisiología o cuando llevamos alguna otra materia que tenga que ver con sistema digestivo, solamente nos dicen, ¿no? Que solamente nos dicen que pues que el epitelio es impermeable, que no deja pasar a las bacterias, y nos dicen que ahí están las células del sistema inmune y ya, ¿no? Y en realidad es un funcionamiento un poco más complejo que me gustaría que viéramos. Yo no soy inmunólogo y estoy muy lejos de serlo, no es mi función, no es mi idea, pero considero que he comido muchísimos tacos de tripa como para hablar de intestino de forma coherente. Eh, no, en realidad he estudiado intestino hace algunos años y que me gusta mucho y quiero hablar desde esto. Sí es un enfoque hacia caballos, aunque lo que les estoy ahorita presentando son estudios recientes y la mayoría son en ratones. Ahorita el estudio de intestino, de la microbiota, de la inmunidad, de la simbiosis mutualista que existe, se hace más en ratones para después trasladarlo al humano. Entonces, digamos que lo que les digo, obviamente está enfocado en caballos, es a lo que nos dedicamos o a lo que queremos dedicarnos y lo podemos interpretar, ¿no? Y muchas cosas estamos seguros que aplican a caballos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar. Por ahí, bienvenidos todos. Fue una invitación en general para estudiantes de veterinaria o tal vez recién egresados o los que gusten. Pero por ahí, si está conectado alguien del grupo del doctor Sergio de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, les aviso que esto no es mala onda, me pidió que pasara lista, ¿eh? Yo no, o sea, no tiene nada que ver con la plática, pero me dijo, pásales lista a ver quién sí fue. Entonces, en un momento más o por ahí el ratito, voy a pedirles que pongan ahí en el chat para confirmar su asistencia. Esto es, les digo, por petición de su profesor. No crea, yo no tengo nada que ver con esto, no, o sea, no, yo no les estoy pasando lista como tal. Entonces vamos a iniciar. Permítanme.
Bueno, ¿ya me escuchan? Ok, eh, bueno, vamos a continuar. Sí, falló un poquito el internet. Bueno, vamos a iniciar hablando sobre la inmunidad de las mucosas es tan importante porque, como sabemos, el planeta está plagado de microorganismos. De hecho, la vida inició con seres microscópicos. Se habla de incluso virus, bacterias, protozoarios que llevan más años, más millones de años que nosotros aquí. Entonces tenemos que vivir con ellos digamos, en cierta armonía. Y el caballo, como todos los mamíferos, pues igual está expuesto a estos microorganismos cuando respira, simplemente con estar presente, ¿no? En el planeta ya estás en contacto con microorganismos en el aire, cuando respiras y obviamente cuando comes, ¿no? Cuando comes estás ingiriendo literalmente microorganismos. Entonces, la evolución de los mamíferos tuvo que ser sí, más bien la evolución de todos los seres vivos tuvo que ser con ciertos mecanismos para regular esto, ¿no? Para protegerse. Eh, la piel y las mucosas tienen muchos mecanismos para defenderse que se autorregulan y que funcionan de manera muy eficiente. La mucosa intestinal, ¿sí? Hablando ya de sistema digestivo, la mucosa intestinal probablemente sea la más importante de todas las mucosas, ya que es a la que está expuesta a mucho más variedad de microorganismos y mucho más cantidad, porque el caballo tiene que comer, come del suelo, de hecho, y está comiendo todo el tiempo. Incluso el potro recién nacido tiene que empezar a mamar leche y inmediatamente está en contacto con microorganismos. Eh, ¿Se acuerdan que no sé si les habrán comentado o lo habrán visto alguna vez en anatomía, que la piel se consideraba el órgano más grande, ¿no? En realidad, cálculos que dicen que la mucosa intestinal en realidad es la que tiene la mayor superficie, más aún que la piel, porque acuérdense que tiene criptas y en el caso de intestino delgado tiene vellosidades, ¿sí? Que si ustedes lo estiraran todo, te crearía una mayor superficie que incluso la piel. Entonces, es un órgano, o más bien es un sistema, un aparato bastante grande, y su función siempre la asociamos con lo digestivo. Claro que sí, obviamente el sistema digestivo tiene esa principal actividad de la digestión y absorción de nutrientes. Sin embargo, nunca pensamos en que en realidad ahí es donde se libra, ¿sí? Donde se libra el contacto con los microorganismos que no deben de ingresar al organismo, al sistema. Entonces, la mucosa intestinal tiene que funcionar de modo que solamente ingresen los nutrientes que se necesitan, pero limitar, o más bien evitar totalmente el ingreso de microorganismos, ¿sí? O por lo menos de los patógenos, ¿no? Entonces, eh, se ha calculado en otras especies como el humano y el ratón que respecto a la cantidad de células del sistema inmune, el 90%, ¿sí? El 90% de las células inmunes del cuerpo están en las mucosas intestinales, ¿sí? Entonces, en realidad el sistema digestivo tiene una gran importancia y participación en la defensa del sistema, ¿sí? Y no lo vemos así, generalmente no lo vemos mucho cuando vemos inmuno y no lo vemos nada cuando vemos fisiología del sistema digestivo. Entonces es muy importante que lo entendamos. Si vieron o leyeron La Guerra de los Mundos,
no es tan descabellado, ¿eh? En realidad no es tan descabellado. Quien no ha leído o visto la película o el libro, pues ya les voy a arruinar el final. Al final los extraterrestres se mueren, ¿sí? Porque no son capaces de lidiar con los microorganismos de la Tierra, ¿no? Entonces, no están tan fuera de lo lógico. No estoy diciendo que hay extraterrestres. Yo no tengo la menor idea de esto, ¿no? No tengo los conocimientos para hablar sobre otras vidas. Les estoy diciendo que los seres que vivimos en este planeta llevamos millones y millones y miles de millones de años de evolución, ¿sí? Aprendiendo a convivir con los microorganismos que también viven aquí, que son muchos más que nosotros, ¿no? Incluso son más peligrosos que cualquier otra cosa, ¿no? Eh, bueno, eh, por esta razón, ¿sí? También quisiera comentar que eh, el intestino del humano en general está expuesto a trillones de microorganismos, ¿no? También el del caballo. Seguramente podrían ser más por la cantidad que come el caballo y porque come, digamos, en lugares donde no hay tanta higiene como la tiene el humano, ¿sí? Entonces el intestino convive con trillones de microorganismos y todo el mundo debería de preguntarse cómo le hace el intestino para reconocer cuáles son peligrosos y cuáles no, ¿sí? ¿Cuáles son patógenos? Pues ahí les va porque no soy el ecoloco ni nada de eso, pero yo estoy en contra de la publicidad, ¿sí? De la publicidad que nos dice que todas las bacterias son malas y nos van a matar, ¿no? Si me preguntan cuáles son patógenos, no lo digo yo, está demostrado, el 99.9% de los microorganismos con los que convive o los que están en la microbiota intestinal no son malos, no son peligrosos, ¿sí? Incluso serían benéficos, ¿sí? Entonces a nosotros nos enseñaron desde niños que las bacterias son malas, que los bichos son malos, te los pintan así en los comerciales, en los libros, en las películas, ¿sí? Y nos enseñan que es una batalla, ¿no? Es una batalla de los buenos contra los malos y hasta te dicen, son las bacterias malas y tu organismo debe pelear contra ellas, ¿no? Eso es lo que nos enseñan y entonces pues nosotros nos imaginamos, ¿no? Ahí a las células dendríticas luchando, ¿no? Contra los malos. En realidad no es así, no existen bacterias buenas y malas, sí existen bacterias que producen enfermedades y existen bacterias que son benéficas. No quisiera mencionar los adjetivos bueno y malo porque tienen que ver con una cuestión de voluntad, con una cuestión incluso hasta de moral, ¿no? Las bacterias no son malas porque quieren ser malas, sino que han sobrevivido y quieren sobrevivir, eso es todo. Algunas sobreviven ayudando al hospedador u hospedero, ¿sí? Y algunas lo hacen matándolo, ¿no? O perjudicándolo, ¿no? Pero bueno, digamos que hay bacterias o microorganismos que son peligrosos y otros que no. Y les digo, nos venden esta idea, ¿no? Mata el 99% de las bacterias, ¿sí? Mata el 99, mata el 100, aquí está, mire, mata el 100% de las bacterias. Y nosotros, no, sí hay que comprarlo porque mata todas las bacterias. Malditas bacterias, que se mueran. Entonces, pues bueno, no es tan así como tal. Sí, obviamente no les estoy diciendo que no limpien su casa o que no se bañen, sí, bañense y limpien su casa. Solo estoy hablando de la exageración, ¿no? Los medios estériles le están haciendo daño al humano y eso está demostrado, ¿no? Solo quiero que lo entendamos, ¿no? Que entendamos qué es lo que realmente pasa y cómo funciona, ¿no? No nada más como que son malos o hay buenos contra malos y bla, 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 ¿no? Y nos tomamos nuestro Yakult y ya no estamos tomando nuestras bacterias buenas. No se trata de eso en realidad. Esta es una foto de internet donde nada más puse el funcionamiento de un reloj, ¿no? Más que como una batalla, la defensa de las mucosas intestinales funciona de esta manera, ¿sí? Es una maquinaria,
¿sí? Con varias partes que funcionan sincrónicamente, ¿sí? Que funcionan eficientemente, que funcionan orquestadamente. En realidad, eh, tenemos que ver la mucosa intestinal como como una asociación, ¿sí? Como un equipo que tiene varios integrantes y que todos hacen lo suyo cuando le toca. Si a alguno de ustedes les gusta algún deporte, imagínense el deporte que les guste de conjunto, el béisbol, el voleibol, el fútbol, el que les guste, ¿sí? Así funciona. Ustedes saben que no tengo idea, ¿no? En el béisbol, el primera base tiene que hacer su función y si no la hace, el equipo no va a funcionar. Y el pitcher tiene que hacer su función y si no la hace, no va a funcionar. Y así con cualquier deporte de conjunto que les agrade, ¿sí? Así funciona. Eh, ¿Cómo sería aquí? ¿Cómo vamos a verlo? Los voy a mencionar por números de superficial a profundo o de la luz hacia la cerosa, como ¿cómo les diré? Un orden, ¿sí? Anatómico, no por orden de importancia, ¿sí? El primero, el primer factor y el primer agente que existe es la microbiota, que incluso se llega ya actualmente a considerar como un órgano, porque se ha demostrado que la microbiota interfiere con la fisiología del huésped, ¿sí? Incluso hasta sistema nervioso central, entonces la microbiota se ha considerado ya como un órgano. Eh, Después de esto, tenemos que hablar del moco, ¿sí? Que es importantísimo, ¿sí? No los mocos que se comen cuando no tienen nada que hacer. Bueno, ese es chiste para los del hospital. Eh, pero el moco intestinal es muy importante. Después el epitelio, ¿sí? Hay que hablar también de las células del sistema inmune que también participan. Y algo que todos olvidamos es el peristaltismo, ¿sí? Eh, Estas serían los participantes que tenemos que conocer y que saber cómo funcionan, en este caso para poder pensar en la salud del caballo, ¿sí? Esta clase consideran meramente como fisiología, pero me gustaría que se les quedara una semillita en su mente para que de ahí ustedes generaran la idea de qué es lo que debemos hacer ya con el caballo, ¿sí? Ok. Eh, Más o menos este esquema me gusta, ¿sí? Vemos la microbiota, ¿sí? Vemos el moco, vemos el epitelio, las células del sistema inmune, ajá, y recuerden, acá abajito veríamos, ¿sí? La túnica muscular de intestino y esto nos daría el peristaltismo, ¿no? Entonces, todo esto funciona como una maquinita, ¿no? Súper, súper eficiente, súper sincrónico y cada quien hace lo que debe hacer. Obviamente en condiciones homeostáticas, ¿no? Actualmente el humano con sus costumbres, incluyéndole al caballo, o sea, la manera de manejar al caballo le da en la torre a todo este sistema y entonces pues tenemos muchísimas broncas, ¿no? Tanto los humanos como los caballos. Vamos a hablar un poco de la microbiota, ¿sí? Por favor, por favor, se los pido de compas, de cuates, de valedores, ¿sí? Los términos microflora o flora y microfauna o fauna intestinal no son correctos desde hace muchos años, entonces, este, no es adecuado, no es adecuado mencionarlo. Si ustedes ahorita dicen, no, pues es que todavía sí, no los culpo, tienen toda la razón. Hay artículos científicos que hablan de la microflora intestinal, pero insisto, en realidad es un término bastante anticuado. Eh, Algún día que habláramos de la microbiota como tal, alguna plática específica de la microbiota,
Les explicaré qué es lo que pasó históricamente para que lleguemos a este término que ya no se usa. Vamos a hablar de microbiota, ¿sí? La microbiota es una población de microorganismos que están en un hábitat particular. Cuando hablamos de microbiota no necesariamente nos referimos a intestino, podemos hablar de la microbiota de la mesa, de la microbiota del piso, obviamente de la microbiota de la piel, la microbiota del oído externo, la microbiota de la cavidad nasal, la microbiota de los pies. ¿Sí me explico? La microbiota en realidad puede ser en cualquier lugar, incluso hasta en un objeto inanimado, ¿no? Hay microbiota en el agua, ¿sí? Y actualmente se trabaja mucho con el término también microbioma, que es algo diferente, ¿eh? No son sinónimos, ni uno es mejor que el otro, no, la microbiota es la población de microorganismos y el microbioma, ¿sí? Es estas comunidades microbianas, incluyendo a sus genes, porque actualmente se está estudiando mucho los genes de las bacterias, bueno, de los microorganismos, sus metabolitos, ¿sí? Hay por ahí algún término que se llama metaboloma, pero eso no lo vamos a ver ahorita. Les digo que si algún día tuviéramos una plática de microbiota, hablaríamos bien sobre esto. Y de las condiciones ambientales que lo rodean, o sea, su ambiente, sus genes, los productos de sus genes, sus interacciones, todo eso es un microbioma, ¿sí? Tiene que ver con esto de los ecosistemas. Este sería un microbioma, ¿sí? No sé si recuerden que existe el término bioma, ¿sí? Cuando ven en ecología, cuando ven la organización de los seres vivos, hay un bioma, entonces este sería un microbioma que se utiliza porque cuando tú estudias las condiciones o los genes o los productos metabólicos de la microbiota, entonces estás estudiando el microbioma en general. Sí, no sé si quedó claro. Si alguien tiene dudas de esto, puede preguntar en este momento o si no estoy siendo lo suficientemente específico. Eh, Sobre la microbiota, no puedo hablar, o sea, la microbiota nos da para hablar un congreso, ¿no? De hecho, hay congresos, ¿no? De microbiota y probióticos. Solamente quiero que nos queden claras ciertas cosas. Ajá. Entre las relaciones de los seres vivos hay una que se llama simbiosis. Nosotros vivimos en simbiosis con la microbiota o nuestras microbiotas y el caballo vive en simbiosis con sus microbiotas, ¿sí? Mal llamadas, este es otro término que se usa en general, todo el mundo lo usa como comensales. Sin embargo, es un término incorrecto ya que no define correctamente a lo que hace la microbiota, ¿no? El término correcto debe ser mutualista, la relación simbiótica es mutualista, entonces deberían llamarse microorganismos mutualistas. Por ahí alguien levantó la mano, me parece. Eh, ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Nadie levantó la mano. Bueno, estoy seguro que alguien levantó la mano, a lo mejor fue un dedazo, no se preocupen, no, nadie los va a regañar. O si tienen dudas, pues pregunten, no tengan temor. Eh, Estaba diciéndoles que ya me acordé. El término correcto sería mutualistas. Entonces existe la microbiota mutualista que ustedes la van a encontrar en todos los libros como comensal, ¿sí? ¿Qué es esta microbiota que vive, ¿sí? Digamos, ¿cómo diré? En equipo con el caballo, ¿sí? Es esa microbiota que defiende al intestino de microorganismos que no son buenos. Bueno, quedamos que no íbamos a decir buenos, que son peligrosos, ¿sí? Y esta microbiota es aquella que sus mecanismos de supervivencia van a beneficiar al hospedador, ¿sí? Eh, También tenemos a los patógenos como tal, que es aquella microbiota, aquellos microorganismos que van a causar mal, que sus mecanismos de supervivencia son dañando, ¿sí? Son dañando al, eh, al huésped o al hospedador, ¿sí? Son estos, perdón, microorganismos cuyos mecanismos van a enfermar, van a provocar una enfermedad, o sea, per se, su presencia va a provocar enfermedad.
El ejemplo que más común se toma para este tema es la salmonela. ¿Sí? La salmonela es un microorganismo que no es parte de la microbiota mutualista y que su presencia es peligrosa por el simple hecho de estar, ¿no? Y por último tenemos a los patobiontes, ¿sí? Los patobiontes son esos microorganismos que son parte, ¿sí? Son parte de la microbiota mutualista. Ahí está, eh, se comportan como microbiota mutualista, ayudan, ¿sí? Al hospedador, son benéficos. Sin embargo, cuando las condiciones lo permiten, si se da la oportunidad, se reproducen y se convierten en patógenos, ¿sí? Sí, anteriormente yo ponía aquí a Darth Vader que decía que se convertía, que se podía convertir al lado oscuro, pero pues ya a las nuevas generaciones ya no les gusta Star Wars, entonces cambié mis imágenes. Pero lo que quiero que entendamos es que los patobiontes ahí están, ¿sí? Son parte de la microbiota, pero se pueden, ¿sí? Se pueden convertir en patógenos si las condiciones se los permiten. Esa es la diferencia, ¿sí? De los patobiontes con los patógenos. Obviamente, la microbiota 100% mutualista también tiene a raya a los patobiontes, no los deja pasar de cierto número en su población. ¿Sí? ¿Sí me explico? Eh, sí, bueno, no sé, me siento muy solo, pueden participar en el chat o lo que sea, por lo menos díganme que sí o demuestren que están despiertos. Eh, Principalmente los de la UAT, que ya saben que están sometidos a lista, ¿eh? Risas, ok. Bueno, eh, vamos a hablar de un fenómeno que es mediante el cual la microbiota defiende a la mucosa intestinal, ¿sí? Este fenómeno se llama resistencia a la colonización, no sé si lo hayan escuchado, pero eh, este mecanismo, andamos al millón, ok, bien, bien hecho. Lista, no, no es cierto. Los que me están escuchando, no, esto no es de lista, son pláticas para todos los que quieran entrar, principalmente para los alumnos de veterinaria o recién egresados. No, me refiero a los de la UAT, los del grupo del doctor Sergio, me pidió que les pasara lista. Esa sí no es broma, esa es para ustedes, les voy a pasar lista al ratito. Bueno, sí, ya sí están atentos, no se preocupen. Eh, Vamos a hablar de la resistencia a la colonización, ¿sí? La resistencia a la colonización sí sería algo así como lo que se imaginaban ustedes. Marco Antonio está levantando la mano. No, ¿Qué pasó? no sé cómo funciona esto. Ah, ok. Estabas probando el botón. Sí, Bien. Sí, ese botón es precisamente para levantar la mano y aquí me lo indica por si tienes dudas o quieres participar, no te preocupes. Bueno, entonces les decía que la resistencia a la colonización sí funciona como ustedes se lo imaginan. Más o menos son poblaciones, ¿sí? Son poblaciones que están compitiendo, ¿sí? Son poblaciones, vamos a borrarle aquí, ¿sí? Vamos a borrarle aquí, y son poblaciones que están luchando por un medio ambiente, ¿sí? Aquí sí, por eso se llama resistencia a la colonización. Y más o menos funciona a los que les guste la historia o se acuerden de historia. Aquí vamos a ponerle mutualistas, que es la microbiota mutualista, y aquí vamos a ponerle patógenos y patobiontes, ¿no? Patobiontes. Aquí sí funciona más o menos así. Si se acuerdan de la historia, por ejemplo, la historia de la colonización, de la conquista de México, eh, incluso desde antes, ¿no? Los aztecas, los purépechas, los matlacincas, los tlaxcaltecas, más o menos
era a veces con batallas, pero a veces era aliarse, ¿no? Aliarse con los enemigos, a veces era llegar a un lugar, hacerse amigo de los jefes y exigirles un tributo, ¿no? Pero dejarles conservar su autonomía con tal de que paguen un tributo. Hernán Cortés se alió con con muchos, digamos, pueblos que estaban en contra de los mexicas, o la otra es que trajeron la viruela y mataron así a muchos mexicas y a muchos en general nativos de México, ¿no? Entonces, todas estas estrategias se utilizan aquí en esta resistencia a la colonización. Esa sí es una batalla que libran las poblaciones de microorganismos. Les explico cómo funciona. Sí, el primer mecanismo sería quitando el acceso a los recursos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Pues que la microbiota mutualista tiene ventajas. La microbiota mutualista ya está ahí, ¿sí? No va a dejar que llegue otro microorganismo a reproducirse. Otra cosa que pasa es que la microbiota mutualista tiene comunicación con las células inmunes. Entonces las células inmunes le ayudan, el sistema inmune del caballo y del mamífero en general le ayuda a la microbiota mutualista, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo quita acceso a los recursos? Pues la microbiota ya está ahí, la supera en población. En un caballo sano, la microbiota mutualista supera en población. Eh, ¿Qué es lo que hace? Pues consume el oxígeno, ¿sí? Consume los carbohidratos que están ahí, consume las fibras, que son, en el caso del caballo, que son su sustrato que necesitan, y no va a dejar que los patógenos y patobiontes, ¿sí? Eh, tengan posibilidad de pasar en número, de reproducirse, ¿sí? ¿Por qué? Porque los sustratos se los está consumiendo la microbiota mutualista. ¿Sí? Si no hubiese microbiota mutualista, los patógenos y patobiontes podrían reproducirse, superar el número y producir enfermedad. El otro mecanismo que utiliza los mutualistas es eh, que las bacterias en general, pero hablando también de protozoarios, hongos, levaduras, incluso parásitos, como nemátodos se ha hablado también, incluso de virus, ¿sí? Es que producen ciertos desechos que en realidad no son desechos, ¿sí? Se ha demostrado, ¿sí? Se ha demostrado, por ejemplo, que el butirato, ¿sí? Ayuda al hospedador, es como un antiinflamatorio, y se ha demostrado también que funciona también como mensajero. Las bacterias también producen mediadores químicos que son neurotransmisores, ¿sí? Entonces, pero bueno, olvídenlo, me salté del tema, de lo que estoy hablando. La modificación del microambiente, ¿sí? Tiene que ver con lo que desecha, que les digo, no son desechos, ¿sí? Esto que según son desechos y que se supone que son incluso hasta tóxicos para la microbiota mutualista del caballo, en realidad funcionan como mensajeros, en realidad le ayudan al caballo y en realidad también modifican el pH, porque mediante estos, acuérdense que estos son ácidos, va a regular el pH para que esté óptimo para la microbiota mutualista. Este es un ejemplo de cómo se modificaría para que no pudiera prevalecer o beneficiarse los patógenos o en un dado caso los patobiontes. Otro sería el ataque directo, ¿sí? Aquí sí tal cual, atacarlo, ¿sí? Se ha demostrado que muchas bacterias de la microbiota producen unos, eh, para que se lo aprendan, se llaman, y estos son muy importantes, péptidos antimicrobianos. Ahorita vamos a hablar de eso un poquito más, antimicrobianos, ¿sí? Pero son importantísimos, ¿sí? Son importantísimos porque atacan directamente a las bacterias que no pertenecen ahí como los patobiontes o en dado caso, digo, perdón, a los patógenos o en algún dado caso a los patobiontes, si vamos bien, ¿sí? Y lo más exquisito, lo más sofisticado es que la microbiota se comunica directamente
con el epitelio intestinal y se comunica con las células inmunes, ¿sí? Entonces, esta microbiota, ¿sí? Una de sus funciones, que es la de proteger la mucosa intestinal de infecciones, utiliza esta resistencia a la colonización. ¿Cómo? Ah, bueno, para que lo tengan en mente, quitando acceso a recursos, ahora sí que, ¿cómo se dice? Agarrándose los sustratos antes que otros lo hagan, la modificación del microambiente, atacando directamente a los patógenos y la constante comunicación con el sistema inmune. Se hablan, ¿sí? Se ayudan uno al otro, ¿no? ¿Por qué? Porque la microbiota, si el hospedador muriera, la microbiota también, y el hospedador tiene una gran defensa en la microbiota. Entonces, esa es una relación biológica de simbiosis mutualista. Ese es el nombre que se usa y les digo, bastante sofisticado. Lo primero que tendrían en la mente, o lo primero que deberíamos tener en la mente como profesionistas, o sí, como profesionistas analíticos y críticos, es que cómo sabe el sistema inmune y cómo sabe el intestino cuáles son esos microorganismos que son mutualistas y los diferencia de aquellos que son patógenos, ¿sí? ¿Cómo sabe cuáles son las bacterias buenas y cómo son las bacterias malas? El humano, por la historia que ha tenido, por las enfermedades que ha librado, el humano mata todo, ¿no? El humano mata el 99.9% de las bacterias, ¿no? El humano le vale, el humano se esteriliza sus alimentos, se los come totalmente estériles y obviamente no hace nada bueno por su microbiota. Pero el intestino, ¿cómo le hace? O sea, el intestino sí reconoce y sí sabe cuáles son aquellos benéficos y aquellos peligrosos, ¿no? Entonces, hay que recordar de sus clases de inmunología, ¿sí? Que tenemos receptores en la célula y que son específicos, ¿sí? Que son específicos, que van a reconocer a un ligando, ¿sí? Que sería un mensajero químico. ¿Sí me explico? Entonces, acuérdense que en este caso el ligando también puede ser un antígeno, o sea que un antígeno es aquel que promueve una respuesta inmune, ¿sí? Eh, Mediante esto y con base en millones y miles de millones de años, ¿sí? Los microorganismos tienen antígenos que son reconocidos, ¿sí? Por nosotros, por los mamíferos. Eh, estos antígenos que ya tienen, les digo, reconocidos de millones y millones de años, se llaman patrones moleculares asociados a patógenos, ¿sí? Los microorganismos, tanto los malos como los buenos, ¿sí? Tienen estos patrones moleculares y los usan para la microbiota para comunicarse, ¿no? Así de, soy compa, me sé el chiflido del barrio, no me vayas a hacer nada, ¿sí? Y en el caso de los mamíferos, ¿sí? En el caso del caballo, tendría sus receptores para estos antígenos específicos que se llaman receptores de reconocimiento de patrones, ¿sí? ¿Qué patrones? Pues los patrones moleculares asociados a patógenos. Así les pusieron, ¿eh? Pero no es un nombre totalmente adecuado. ¿Por qué? Por sus siglas en inglés les llaman PAMPs, ajá, que sería Pathogen Associated Molecular Patterns, pero el término más correcto sería MAMP, ¿sí? Que serían patrones moleculares asociados a microorganismos, porque los microorganismos, tanto mutualistas como los patógenos, los tienen, y de hecho sirven para reconocerlos, ¿sí? Sería como su identificación, ¿no? Sería como su INE. Entonces, el término más correcto es MAMP, ¿sí? Eh, patrones moleculares asociados a microorganismos, y de ahí ya diferencias cuál es cuál. Y en el caso de los receptores, se conocen así como PRR por sus siglas en inglés, que sería Pattern Recognizing Receptors, ¿no? ¿Cuáles son los más comunes o los más estudiados de los MAMPs?
serían los lipopolisacáridos, las lipoproteínas, proteínas de membrana, ¿sí? Peptidoglicanos. En general, todo esto ustedes ya lo han escuchado, ya lo han visto cuando llevaron microbiología, bacteriología, micología, virología. Si me explico, en realidad son cosas, o perdón, son estructuras o son elementos del microorganismo que ya los hemos estudiado, pero que también sirven para reconocerlos por medio de estos receptores. Y los receptores tienen nombres, sí, que les pusieron los científicos que los descubrieron, que más que nada les recuerdan, ¿cómo les diré? La manera en la que los descubrieron y les recuerdan la identificación de algún gen o de alguna, si me explico, de alguna serie o alguna secuenciación genética y se los recuerda, entonces les pusieron esos nombres, ¿no? Entonces estos se llaman Toll-like receptors, que serían receptores tipo Toll, ¿sí? Toll tiene que ver con un gen en el mosquito de la fruta. Estos serían NOD-like receptors, que sean receptores tipo NOD, y NOD es otro gen, es un dominio de oligomerización de nucleótidos que también así le pusieron porque se parecía. Estos son los Rig-like receptors que son receptores tipo Rig, ¿sí? Y también tiene que ver con un gen que tiene que ver con el ácido retinoico. Y este es otro que son receptores asociados a proteína G. No sé si se acuerdan, los receptores asociados a proteína G sí los vimos en fisiología cuando la llevaron, ¿sí? Estos receptores tipo TOL, por ejemplo, se ha demostrado que funcionan en ambos casos, funcionan como para reconocer tanto bacterias benéficas como bacterias patógenas, ¿sí? Hay de hecho tipos de receptores que son necesarios para que se dé una enfermedad o una infección, ¿sí? Por ejemplo, se ha demostrado que la salmonela requiere forzosamente de un tipo de receptor TOL, ¿no? Los NOD-like receptors en general funcionan más para reconocer daño, ¿sí? Reconocen células tumorales, células infectadas, pero también me parece que hay algunos que reconocen bacterias benéficas. Los Rig-like receptors son especializados en reconocer ARN que no es el propio y por esta razón son los que reconocen más a los virus, ¿sí? Y esos serían los ejemplos. No sé si me estoy explicando. Estas son las formas en las que se comunicarían. O sea, ¿cómo saben las células del sistema inmune, cómo saben cuáles son las bacterias benéficas y cuáles no? ¿No? Bueno, de aquí, ¿qué más les puedo comentar? Ponerles ejemplos nada más. Si todos ven la imagen, ¿verdad? Les voy a poner aquí, esta imagen nos da muchos ejemplos de cómo la microbiota tiene que ver con la regulación de la respuesta inmune, ¿no? Acuérdense de las células de Panet que están en el intestino, ¿sí? Son células inmunes y vean, aquí es el receptor, el receptor 4, que es el que reconoce a la microbiota que cuando está sobrecreciendo, ¿sí? Para evitar una infección, por ejemplo, de patobiontes, ¿sí? El toll-like receptor se activa, ¿sí? Y después de una cascada de señalizaciones, va a producir Reg3 gamma. ¿Qué es Reg3 gamma? Es un péptido antimicrobiano que mata bacterias. Bueno, pues por si las dudas. No, los de Tlaxcala, no, tranquilos. Al final yo les digo que pongan todos un sí y ya para que ahí se quede registrado todos los que asistieron. No, de eso no se preocupen, no tienen que, bueno, no se estresen, ¿no? Y produce estos péptidos antimicrobianos que regulan el crecimiento de la microbiota para que no vaya a haber patobiontes, ¿sí? Otro método que utilizan, por ejemplo, el Bacillus fragilis, es parte de la microbiota del ratón, ¿sí? Y cuando se da cuenta, ¿sí? Que la respuesta inmune está afectando la población de la microbiota mutualista, produce un polisacárido, ¿sí? El polisacárido A, que lo reconocen, en este caso es una célula dendrítica, ¿sí? Que vean cómo precisamente sus dendritas pasan entre el epitelio y, ¿sí? Se va a un linfocentro y activa
a un linfocito T, pero en este caso sería un linfocito T virgen o inmaduro, esa sería la palabra correcta, para que se convierta en un linfocito T regulador que produce interleucina 10. La interleucina 10 es antiinflamatoria, es para reducir la respuesta inmune, ¿sí? Y en este caso, el Bacillus fragilis le dijo al sistema inmune, aguanta, venimos del barrio, ¿sí? Somos compas y no, o sea, relaja tu respuesta. Y entonces, con esta interleucina 10 viene una regulación o una modulación de la respuesta inmune. Otra que podría ser también ser con un sobrecrecimiento de la microbiota. Entonces, en este caso, la célula dendrítica lo que hace es ir y activar una célula B, un linfocito B, ¿sí? Este linfocito B se activa una célula plasmática, como ya le llevó, ¿sí? Vean cómo ya le llevó la información de las bacterias que están creciendo de más. Entonces, la célula plasmática produce la antiglobulina necesaria, que es inmunoglobulina A, ¿sí? Para controlar esta población. Y hay digamos, otro ejemplo, ¿sí? Que sería bacteroides tetaiomicron, ¿sí? Que también, ¿sí? Cuando hay un sobrecrecimiento, ¿sí? Un sobrecrecimiento de algún patobionte o incluso de un patógeno, ¿sí? Le avisa a la célula epitelial, ¿sí? Mediante sus MAMPs, mientras sus patrones moleculares, y la célula epitelial produce citocinas antiinflamatorias y activa la inflamación, llama a los glóbulos blancos, se activa la coagulación, se activa el complemento, ¿sí? ¿Por qué? Porque él le avisó, ¿sí? Está demostrado esto en ratones, ¿sí? Que la microbiota se comunica directamente con el sistema inmune. Estos son solo ejemplos y para aquellos que les guste esto o que les haya interesado, este es el título del artículo, ¿sí? Es del 2016. Está padrísimo porque es un resumen, ¿sí? Esta doctora Araceli Pérez nos da un resumen de cómo funciona la inmunidad en intestino, ¿sí? Se enfoca en estudios, así que habla básicamente de ratones y probablemente de humanos, ¿sí? Pero está padrísimo, ¿no? Está padrísimo este artículo. De hecho, este artículo es la base o el inicio de cómo desarrollé este tema. Este tema está un poquito más, le puse un poco más de elementos porque hay algunas cosas que no menciona la doctora Pérez, pero está muy, muy bueno. Y trae un montón de estudios que se han hecho donde demuestra cómo la microbiota ayuda al desarrollo del sistema inmune y al control de patógenos. También está padrísimo, ¿sí? Eh, no sé si sea doctor o doctora, pero o esta camada se dedica mucho a esto de la microbiota y la participación en el sistema inmune, que de hecho deberíamos de considerar la microbiota como parte del sistema inmune, ¿no? Bueno, pasamos a lo siguiente, que sería el moco, ¿sí? El moco intestinal es importantísimo, ¿sí? Por esa razón, fíjense que por esa razón, ahorita que estamos hablando de caballos, es importantísimo porque eh, los AINES, ¿sí? Los AINES provocan muchísimos efectos secundarios en el caballo. De hecho, ustedes ya debieron de haber sido testigos de algún problema de colitis, de gastritis, por aplicar AINES que se hace de forma indiscriminada y descontrolada, ¿no? En el ámbito de los equinos. Pues sí, el moco intestinal es importantísimo y los AINES bloquean la prostaglandina E, que precisamente tiene que ver con el estímulo para la producción de moco intestinal, ¿no? Entonces, vamos a hablar del moco y su importancia, ¿sí? Tal vez no lo vemos tan importante. Generalmente nosotros después de nuestras clases nos imaginamos que el moco sirve solamente para lubricar, ¿sí? El contenido, pero además de eso sirve para proteger, ¿sí? Entonces, sí es importante que lo veamos. Acuérdense de las células caliciformes, ¿sí? Que son las que tienen estos gránulos de moco. Acuérdense que el moco tiene mucina, ¿sí? Que tiene que ver también con,
que ver también con la protección del epitelio, ¿sí? Y en muchas partes del tracto gastrointestinal también tenemos bicarbonato en el moco que va a servir para regular pH, ¿sí? Entonces, es importantísimo, ¿sí? Que entendamos la importancia del moco intestinal. Es una barrera física para empezar, ¿sí? Los patógenos llegan, ¿sí? Los patógenos llegan y la primera barrera que van a encontrar, obviamente, es la resistencia a la colonización por parte de los mutualistas, pero aparte tienen que llegar a una capa de moco que es peligrosísima, ¿sí? Porque está llena de sustancias que van a ayudar, ¿sí? A defenderse de estos patógenos. Pero aparte es una barrera física, sí es viscosa, no permite el movimiento tan fácil, y aparte es un amortiguador de pH, ¿sí? Cuando es necesario, en caso de, por ejemplo, estómago, ¿no? Que se activa la producción de moco mediante el contacto de la mucosa con el ácido gástrico, ¿no? Con el ácido clorhídrico. También el moco tiene que ver con, la producción de moco tiene que ver con el plexo submucoso, que antiguamente se conocía como el plexo de Auerbach, si se acuerdan de la inervación del intestino, ¿sí? Esta secreción de moco intestinal tiene que ver con este plexo nervioso. Y otra cosa importantísima de que sea una barrera física es que en él, disueltos, ¿sí? En el moco, tiene sustancias que van a proteger contra patógenos, ¿sí? Tanto las células epiteliales como las células del sistema inmune, como la microbiota, producen unas sustancias que se llaman péptidos antimicrobianos. A lo mejor está un poquito coloquial o un poquito de risa, pero este conjunto de péptidos antimicrobianos que produce el epitelio o que producen las células inmunes les llaman defensinas. Está muy, pues sí está muy coloquial, ¿no? Muy de chiste. Y a aquellos péptidos microbianos que producen las bacterias les llaman bacteriocinas, ¿sí? Como sea, estos péptidos microbianos son moléculas anfipáticas que tienen ambas cargas, ¿sí? Que se van a ir metiendo, ¿sí? En la membrana de las bacterias gram negativas, ¿sí? Y acuérdense que los fosfolípidos tienen carga negativa en el exterior. Entonces se van a meter, ¿sí? Y cambiando las cargas precisamente, o más bien pegándose a la membrana por medio de las cargas, van a crear un poro, ¿sí? Y entonces se meten y siguen haciendo poros en los demás organelos de la bacteria o del microorganismo. En general atacan vías gram negativas y destruyen, obviamente al romper la membrana, pues van a destruir a la bacteria, ¿sí? Entonces, ese es el mecanismo de estos péptidos antimicrobianos. Yo creo que ese es el péptidos antimicrobianos de origen propio o péptidos antimicrobianos de origen microbiótico o de origen microbiano, ¿sí? Les digo que el término así que utilizan muchos especialistas en esto, que serían los inmunólogos, les llaman defensinas, las que son propias, y bacteriocinas, las que produce la microbiota, ¿no? Entonces estamos en el mismo canal, vamos bien. Por eso el moco es tan importante, porque ahí en el moco están estos péptidos antimicrobianos. ¿Qué otra cosa tiene el moco intestinal? Inmunoglobulinas, ¿sí? Tiene muchas inmunoglobulinas porque obviamente debe de estar protegido, ¿no? Entonces, acuérdense que los linfocitos B, ¿sí? Les llega un presentador de antígeno y se activan y se convierten en células plasmáticas que van a producir anticuerpos, ¿sí? Las inmunoglobulinas, acuérdense que hay varios tipos de inmunoglobulinas, pero la inmunoglobulina de las mucosas es la inmunoglobulina A, ¿sí? Y la inmunoglobulina A neutraliza microorganismos y neutraliza toxinas, ¿sí? O sea, no los deja actuar, ¿sí? Se adhiere, ¿se acuerdan que los anticuerpos tienen epítopos? ¿Sí? Se adhieren a las bacterias, no las dejan, ¿cómo les diré? Realizar sus funciones vitales, y también se adhieren a las toxinas y no las dejan, pues ahora sí que dañar, ¿no? En este caso,
la inmunoglobulina A es la que nos interesa, ¿sí? Y la inmunoglobulina A tiene una forma de Y. Sin embargo, ¿sí? Para que sea activa, para que sea funcional, necesita unirse con otra, ¿sí? Aquí tenemos la forma en la que se enlaza y ya adquiere una forma como de doble Y. No sabría decirles cuál sería la forma, de una X probablemente, pero un poquito más alargadita aquí del tronco, ¿sí? Y a esta le llaman inmunoglobulina A secretora, porque es la forma en la que se secreta al moco intestinal cuando ya está lista para atacar, ¿sí? Esta es producida obviamente por células plasmáticas, como todas las inmunoglobulinas, y se adhiere, ¿sí? A las moléculas de superficie y neutraliza tanto a las toxinas como a los microorganismos, ¿sí? Entonces la inmunoglobulina A es parte esencial, ¿sí? De la inmunidad que nos, o más bien de la protección que nos va a dar el moco. Bueno, esa es la importancia del moco, ¿sí? La barrera que da, la protección que da y las sustancias que tiene disueltas. Del epitelio intestinal, ¿sí? Tenemos que hablar que el epitelio produce las famosas defensinas, que les digo que son péptidos antimicrobianos, ya les dije cómo actúan, forman poros en la membrana, ¿sí? Y también está en constante comunicación con la microbiota, ¿sí? Hay un microorganismo, una bacteria que se llama Citrobacter rodentium, que nada más existe en ratones. Eso no es parte de lo que les estoy hablando porque estamos en caballos, pero sí el mecanismo, ¿sí? Que va a tener el epiteliocito, porque eso sí es importante que lo entendamos. El peptidoglicano que tiene el Citrobacter rodentium es igualito o muy parecido molecularmente al de E. coli y al de Shigella, ¿sí? Que son patógenos tal cual. Entonces, ya sea con el peptidoglicano del Citrobacter rodentium o con el de la misma Shigella, ¿sí? Se va a activar por medio del Node-like receptor, ¿sí? El 1 o el 2, y se va a activar toda una cascada de señalización que va a producir defensinas y que va a producir citocinas proinflamatorias. Ajá. Y entonces esto va a activar la inflamación para que cuando detecta un patógeno, en este caso estamos hablando de Shigella o Citrobacter por medio de sus peptidoglicanos, que serían estas moléculas, perdón, estos patrones moleculares asociados a microorganismos, ¿sí? Va a haber una respuesta para defenderse. Y ahora vemos otra cosa que haría el epitelio. Esta me parece padrísima. Está demostrado, ¿sí? Que el epitelio produce una molécula que es fucosa, ¿sí? Y esta fucosa le ayuda a el crecimiento de la microbiota mutualista. Esta fucosa es un sustrato que utiliza para reproducirse la microbiota mutualista. Y entonces, cuando tenemos una infección, ¿sí? Un sobrecrecimiento de un patógeno, en este caso, E. coli enterohemorrágica, ¿sí? Una de las respuestas del epitelio va a ser la fucosilación, que sería producir, ¿sí? Producir fucosa, ¿para qué? Para que los que le conviene, que es la microbiota mutualista, tengan papa para comer y entonces se multipliquen más que la bacteria patógena, ¿no? Entonces, espero que estén, que más bien que me esté explicando correctamente, espero que sigan despiertos. Si no, ya les dije, bueno, si se quieren dormir, duérmanse, nadie los ve, no les van a decir nada, pero si quieren preguntar o si tienen dudas, son bien recibidas, ¿no? Bueno, y solamente para al llavazo, ok, muy bien. Solamente una pequeña probadita de lo que vamos a ver en sistema inmune. Hay un eje, ¿sí?
donde participa los linfocitos T cooperadores 17 que producen interleucina 22. Esta interleucina 22 es la que produce que el epitelio produzca fucosa, ¿sí? Bueno, muy bien, risas de todos, qué contentos estamos. Bueno, siguiendo, ahora hay que mencionar también, no sé si recuerdan que en sus clases de biología celular vieron las uniones celulares. Acuérdense que hay varios tipos de uniones celulares, de canales, de tipo nervioso, de anclaje, pero las que vamos a ver aquí, que probablemente sean las más fuertes, son las uniones estrechas, que son totalmente impermeables, ¿sí? Hay dos proteínas importantes que serían las ocludinas y las claudinas, que son las que actúan aquí, pero que aparte son tan dinámicas que se vuelven impermeables, o sea, aquí no puede pasar nada, pero cuando va a pasar un nutriente, cuando va a pasar una célula dendrítica, un macrófago, un neutrófilo, se abren y dejan pasar lo que sí debe de pasar entre las células del epitelio, ¿sí? Entonces, esta sería la manera de proteger del epitelio, siendo una barrera, ¿sí? Siendo una pared. Y también el epitelio, acuérdense, ya les había comentado que produce estos péptidos antimicrobianos, ¿sí? Entonces, en general, vean cómo ya se va formando la maquinaria. Sí lo pueden ver en sus mentes y aquí en la imagen, cómo tenemos a la microbiota aquí luchando con la resistencia a la colonización. En la capa más interna de moco, pues ahora sí que una zona de muerte, ¿no? Un pantano letal, ¿no? Como esos de los cuentos del Señor de los Anillos, donde tenemos inmunoglobulina A y donde tenemos un montón de péptidos antimicrobianos, y después viene la barrera, ¿no? Impenetrable, ¿sí? Que sería el epitelio, y cómo el epitelio se está comunicando y está produciendo y está recibiendo señales, ¿no? Y acá abajo las células inmunes haciendo su función, activándose o inhibiendo, produciendo citocinas proinflamatorias o produciendo citocinas antiinflamatorias, ¿no? Y nada más decir que hay que recordar, nada más, esto sí acuérdense que el intestino delgado tiene vellosidades y que el intestino grueso no las tiene, pero esto no es lo que quiero que explicarles. Lo que quiero explicarles es las criptas, ¿sí? Las criptas intestinales, antes conocidas como criptas de Leverkum o Lieberkum, donde aquí tenemos células troncales que van a dar origen a todo el tipo de células, ¿sí? Todo el tipo de células que están en el intestino, como las caliciformes, los exocrinocitos, como tal, los epiteliocitos, las células de Panet, bla, bla, bla. Y estas criptas están acá abajo protegidas, ¿por qué? Porque eh, son la esperanza de renovación del epitelio, ¿sí? Si el epitelio aquí le dan en la torre y se denuda o se cae o se rompe, las células troncales de aquí van a ir sustituyendo este epitelio, ¿sí? Y mientras las criptas estén sanas, el intestino sigue regenerándose, o por lo menos el epitelio, ¿sí? Si ocurre algo que dañe las criptas, pues técnicamente le está dando, o más bien le está quitando, ¿sí? La capacidad de regeneración al epitelio intestinal. ¿Sale? Pasamos al siguiente, que serían las células del sistema inmune, ¿sí? Solamente, miren, yo no soy inmunólogo y esta no es una clase de inmunología. Solamente les voy a recordar las principales funciones de algunas células y solamente voy a hablar células de la inmunidad innata, nada más, porque la inmunidad adaptativa ya es algo más especializado, ¿sí? Ya tiene que ver con la activación, con el homing, con la producción de anticuerpos, con todas las variedades de linfocitos, ¿sí? Y eso no lo voy a tocar, no me corresponde. Estamos hablando de cómo se defiende el intestino, ¿sí? Entonces el intestino se defiende con lo innato, con lo que está ahí, con lo primero, ¿sí? Esa sería la primera defensa. Ya después, ya vendría la producción de anticuerpos. Entonces ahorita solamente les voy a mencionar las células que participan de primera línea, ¿no? Que serían neutrófilos, macrófagos,
un equipo, ¿sí? Que funciona parecido, que serían las células NK, los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos gamma delta y los linfocitos innatos citotóxicos, ¿no? Que a lo mejor esos no los conocen porque yo la verdad no los conocí durante la carrera, los conocí hasta que ya hice más estudios, pero bueno, las células dendríticas y los mastocitos, ¿no? Nos vamos rápido. Diana Karen tiene una duda. Diana Karen, dinos. Diana Karen García, ¿quieres participar? Diana Karen, manifiéstate, yo te invoco. Por lo menos dinos que ya no quieres participar para saber que podemos seguir. Bueno, mientras Diana Karen se manifiesta de alguna forma, si estás aquí, da 2 golpes a la mesa, Diana Karen. Mientras se manifiesta, Diana Karen, si quiere participar. Mientras tanto, voy a seguir con la explicación. ¿Sale, Diana? Te espero, tal vez estás escribiendo tu duda. Bueno, no se quiere manifestar Diana Karen. Probablemente tenemos gente aquí que no cree y por eso nos está quitando nuestro ambiente espiritual. Bueno, voy a seguir, pero pendiente de que tal vez Diana Karen quiera expresar su duda. Bueno, voy a seguir. Los neutrófilos son la primeritita línea de defensa del sistema inmune. Los neutrófilos andan en todos lados, hagan de cuenta que es la policía municipal, ¿sí? Está en todos lados y son los primeritos que detectan algún daño o algún patógeno, ¿sí? Alguna neoplasia, lo que sea. Los neutrófilos son el primer signo de inflamación, es lo primero que se activa, son los primeros en llegar a las escenas del crimen, ¿no? Entonces, por lo tanto, también pues, son muy abundantes, pero también su actividad y su vida media dura poco, ¿sí? Muchas de sus funciones son, pues, avisarles a los demás, ¿no? También acuérdense que estos también son, o son, pertenecen a una familia de granulocitos, ¿sí? Que van a liberar gránulos para poder avisar, ¿no? A los demás. Ya son las 11, perdón, no quiero tardar mucho, comprendo que estas deben de ser pláticas rápidas y que ustedes también pues les cuesta trabajo mantener la atención tanto tiempo, ¿no? Ya vamos a terminar, se los prometo, falta muy poco, a pesar de lo que digan las diapositivas, les prometo que falta muy poquito. Obviamente los neutrófilos tienen actividad fagocítica, como todos lo sabemos que tienen motilidad y sabemos que se mueven buscando, ¿no? Estos microorganismos, ¿no? Pero además tienen un montón de enzimas degradativas, ¿sí? Principalmente tienen especies reactivas de oxígeno, ¿sí? Que les ayudan a un mecanismo que se llama estallido de respiratorio, ¿sí? Lo que hacen es que sueltan sus radicales libres y todas las células de alrededor se mueren. Incluso a veces se mueren ellos mismos, ¿eh? O incluso a veces dañan a células del organismo propio, pero lo hacen para matar a los patógenos, ¿no? Que mueran unos pocos por el bien de todos. Son células muy, pues, muy, ¿cómo les diré? Que toman decisiones fuertes, ¿no? ¿Conocen la NET? Se llama Neutrophil Extracellular Trap, que sería trampa extracelular de neutrófilos. Hagan de cuenta que es Spider-Man, de verdad, sí, hagan de cuenta que es Spider-Man, sí. Libera unas redes de ADN, sí, las lanza para poder atrapar a los malos, ¿no? Para poder atrapar a los que se va a fagocitar, ¿sí? Obviamente también produce péptidos antimicrobianos, ¿sí? Como buena línea de defensa inmune, ¿sí? De su mismo ADN, ¿sí? Suelta una red, que les digo, es esta trampa extracelular de neutrófilos o neutrofílica, ¿sí? De su mismo ADN, ¿no? De su mismo núcleo, ¿sí? Rompe el núcleo, ¿sí? Y
puede haber dos tipos digamos, de acción, ¿no? Rompe el núcleo, se rompe el neutrófilo, pero deja atrapadas, ¿sí? A las bacterias o a los patógenos con todas estas radicales libres y péptidos antimicrobianos, el neutrófilo muere, se sacrifica por los demás. Y la otra opción es que lance la red, ahora ahí sí como Spider-Man, y sea para fagocitar, ¿sí? A los microorganismos, ¿no? Entonces es muy padre cómo funcionan estas trampas extracelulares. Y aquí hay una imagen de un artículo muy padre donde por medio de inmunohistoquímica, ¿sí? Pudieron ver a color estas redes de ADN, ¿no? Estas trampas extracelulares padrísimas de los neutrófilos. Se traba, dice Ana Núñez. ¿Los demás también me escuchan mal? ¿Se escucha bien? Bueno, escucho bien. No qué, porque hice dos preguntas. Ah, ok, no, yo escucho bien. Por momentos. Sí, yo te oigo bien. Sí se traba, sí se escucha bien. Cristo, bueno, se me hace que más bien tiene que ver con nuestros internets, ¿no? El de cada quien. También el mío está a veces fallando, ¿no? No se escucha bien. Bueno, si hay algo que quieran que repite o lo que sea, que repita, perdón, díganme, avísenme, o levanten la mano, mejor dicho, y ya me dicen. Eh, los macrófagos, sí, acuérdense que son monocitos, sí, y su estirpe viene de células, mieloides monocíticas, y son unos fagocitos de mayor, digamos, de una mayor actividad que el neutrófilo, ¿sí? Tienen mucho mayor tiempo de acción y fagocitan mucho más, obviamente, ¿sí? Esto está padrísimo. Hay dos tipos de macrófagos, M1 y M2. Los M1, ¿sí? Los M1 re, liberan, liberan citocinas proinflamatorias, ¿sí? Y se dedican a fagocitar y se dedican a, pues ahora sí que a defender, ¿no? Y los tipo M2, ¿sí? Es una respuesta que es para reparar tejidos, o sea, el M1 inhibe la proliferación celular y los M2 promueve la proliferación celular, que sería, primero llegan los M1, se dan de trancazos con los patógenos, y ya cuando ganan, los M2, ¿sí? Los M2 se dedican a reparar los tejidos dañados, ¿no? Más o menos así lo dicen los científicos para que te lo aprendan, ¿no? Para explicarlo mejor, fight y fix, ¿no? Bueno, los macrófagos son ese enlace entre la microbiota y el sistema nervioso. Se ha demostrado que la microbiota se comunica con el sistema nervioso central y los macrófagos, ¿sí? Los macrófagos eh, liberan, ¿sí? Ciertas citocinas como la interleucina 1 beta y el nervio vago, por ejemplo, que va desde el cerebro hasta, o bueno, va desde la médula oblonga hasta el colon, ¿sí? Tiene receptores para interleucina beta 1 y en sistema nervioso central hay receptores para estos mediadores de los macrófagos y acuérdense que los macrófagos están en el cerebro, si se acuerdan que las células de la microglía son macrófagos y está demostrado científicamente en ratones que si no hay microbiota en el ratón bebé, no se desarrollan bien los macrófagos, ni la microglía, y no hay buena defensa en el sistema nervioso central, ¿sí? No tiene buena inmunidad. Entonces la microbiota es necesaria para esto. Entonces,
Ya se trabaja en la teoría de que los macrófagos son mensajeros entre la microbiota y el sistema nervioso central. Entonces es padrísimo, ¿no? Este enlace, sí, es padrísimo. Eh, Ahora vamos a hablar de las células dendríticas, ¿sí? Las células dendríticas. Ah, no miento, todavía no. ¿Por qué menciono esto? Yo sé que dije, no voy a hablar de la inmunidad adaptativa, ¿no? Y aquí estoy hablando de células T, ¿no? De linfocitos T. Pero, bueno, se los menciono nada más. Las células NK, ¿sí? Los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos innatos, que a lo mejor no los conocen, pero sí existen, que son linfocitos totalmente diferentes a los T y a los B, ¿sí? Son totalmente diferentes, son otro tipo o otro grupo de linfocitos. Participan en esta lucha o en esta defensa del intestino, ¿sí? Rápido, resumen de los cuatro. El linfocito T, obviamente, ¿sí? Reconoce por el antígeno, ¿sí? Lo reconoce, tiene un receptor que se llama receptor de células T, T-cell receptor, ¿sí? Y por medio de esto libera perforinas y enzimas y mata al patógeno, ¿sí? También acuérdense que, bueno, en este caso el linfocito primero lo reconoce, ¿sí? Y después, ya que hay una respuesta, ¿sí? Ya se vuelve un linfocito citotóxico, ¿no? Pero bueno, en el caso de las células NK, acuérdense que las células NK ¿cómo se dice? Se anclan o se adaptan a los anticuerpos, o sea, las células plasmáticas ya produjeron anticuerpos contra cierto microorganismo o contra células infectadas o contra células tumorales, y entonces la célula NK reconoce estos anticuerpos y dice, ah, este es malo, y pum, también libera perforinas y enzimas y lo lisa, por eso es citólisis, ¿no? Y en el caso de los linfocitos gamma delta, a pesar de ser linfocitos, son parte de la inmunidad innata, porque estos no requieren, ¿sí? ¿Se acuerdan del complejo principal de histocompatibilidad? Que lo reconocían y entonces saben si es propio o si no es propio, ¿sí? Este no lo tiene, entonces no necesita activarse con ningún anticuerpo, simplemente con los toll-like receptors, con los toll-like receptors que son innatos, que son producto de la evolución de millones de años, cuando reconoce un patógeno, pum, es la primera línea de defensa por parte de los linfocitos. Entonces, entre neutrófilos y los linfocitos gamma delta son estos que están protegiendo, que están patrullando, ¿no? Obviamente también pueden hacer fagocitosis, producen interleucina 22. Apréndanse, la interleucina 22 la principal de un eje que produce inflamación, ¿sí? Y actúa contra microbios, pero también contra neoplasias. Las gamma delta son las primeras líneas de defensa del linfocito y reclutan presentadores de antígeno, ¿sí? Bueno, y pasamos ahora sí a las células dendríticas. Acuérdense que las células dendríticas son el presentador de antígeno por excelencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas dendritas les permiten llegar a más lugares. Ah, perdónenme. Se me olvidó mencionarles, ¿se acuerdan que les mencioné unos linfocitos innatos? Así les llaman en inglés, eh, innate lymph cells, que serían linfocitos innatos, ¿sí? Son linfocitos, ¿se acuerdan que les dije que los linfocitos T tenían un receptor que se llama T-cell receptor? Y eso ayudó muchos años a reconocer a los linfocitos. Bueno, pues estos linfocitos innatos no tienen, no tienen T-cell, no tienen receptor de células T. Entonces, ¿ya no se escucha bien? Bueno, ¿se escucha? Cortado. Ok. Bueno, insisto, si quieren que repita algo, por favor, háganmelo saber. ¿Correcta? Entonces les digo que los linfocitos innatos no los habían descubierto porque les digo que no tienen este receptor de células T, entonces no sabían que existían esos linfocitos y estos linfocitos innatos son homólogos
¿sí? De los linfocitos T, son homólogos de los linfocitos T citotóxicos, de los linfocitos T cooperadores, ¿sí? Y hay un homólogo innato de las células NK. Acuérdense que las células NK requieren del anticuerpo para saber cuál célula matar. Estas no, ¿sí? Estas con el puro Toll-like receptor encuentran, son linfocitos innatos y andan por ahí, y junto con los linfocitos gamma delta también producen granzimas y otras enzimas que van a perforar o que van a lisar a la célula, ¿no? Entonces, todo este grupo de células citolíticas nos ayudan también en la inmunidad del intestino. Las células dendríticas son las presentadoras de antígeno por excelencia. Por estas dendritas se pueden meter en varios lugares o entre las células del epitelio y comunicarse con la microbiota o bien con los patógenos, ¿sí? Y estas se encargan de dar una respuesta apropiada. ¿A qué me refiero? Si la célula dendrítica va y presenta el antígeno a un linfocito B, pues va a haber inflamación. El linfocito B produce inmunoglobulinas. Si va y se lo presenta a un linfocito T, va a haber inflamación y va a haber una actividad citolítica. Pero si se lo presenta a un linfocito regulador, ¿sí? A un linfocito T regulador, al contrario, el linfocito T regulador va a producir interleucina 10 y va a haber una modulación de la inflamación. Por eso, la célula dendrítica debe de reconocer quién es bueno, quién es malo y llevar el mensaje a la célula apropiada, ¿sí? Por eso, la célula dendrítica es muy importante en este sistema. Producen interleucina 23. Por favor, memoricen lo que les voy a decir. Hay un eje que es interleucina 23, células TH17, interleucina 22. Si se fijan, he estado mencionando que algunas células producen interleucina 22. Las células dendríticas producen interleucina 23. Este eje se los voy a enseñar ahorita. Es padrísimo. Es un eje que está demostrado que actúa precisamente en la defensa de intestino, ¿sí? Las células dendríticas tienen sus brazos que van toqueteando todo, no van manoseando todo, todas las células las van manoseando a ver quién eres, cómo te llamas, eres de aquí o eres de allá, eres patógeno, eres patobionte, eres mutualista, ¿no? Andan por ahí como centinelas, ¿sí? Por todos los tejidos, en este caso en el intestino, en el epitelio, y cuando encuentran una molécula que requiera de una respuesta, se lo llevan a la célula adecuada y va a haber una respuesta, ¿sale? Por eso las células dendríticas son tan importantes y es el lazo entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Si se acuerdan que la célula dendrítica va, le presenta el antígeno a la célula B, al linfocito B, y entonces de inmunidad innata va a venir una respuesta ahora de inmunidad adaptativa. ¿Sí me explico? Por eso son el lazo entre ambas inmunidades. Y por último, hablaremos de los mastocitos. Los mastocitos son esas células que están en la garganta y entonces cuando ya se te está quitando la tos, te da más tos. Por eso, mastocitos. Prum, chiste malo, perdónenme, tenía que intentarlo, Siempre quise ser comediante. Gracias por las risas. Doy show los lunes en la mañana. Bueno, los mastocitos van a regular la inmunidad, ¿sí? ¿A qué se refiere? Bueno, además de hacer fagocitosis, que es una función muy buena para la defensa, es una función inmediata, ¿sí? Vean todas las funciones que tienen los mastocitos, ¿sí? Puede activar y reclutar células T, células dendríticas para que le avisen a los linfocitos, pueden activar monocitos para que se activen a macrófagos, vean, pueden activar a todos los granulocitos, pueden atacar a las bacterias o pueden degradar, ¿sí? Toxinas o venenos, por ejemplo, el de la víbora, ¿sí? Los mastocitos tienen muchas funciones, son los que le avisan a todo el mundo, ¿sí? Que hay un daño, son los que degradan y son los que actúan precisamente en las reacciones hiperinmunes. Fíjense, cuando hay una reacción hiperinmune que daña al paciente, como las alergias, quiere decir que sus mastocitos no están bien regulados, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con las microbiotas, de verdad, está demostrado, ¿sí? Si el mastocito no está madurado
conociendo muchas bacterias en la microbiota, con cualquier estímulo reacciona, y por eso hoy en día existen tantas alergias a la comida y la enfermedad celíaca, los alérgicos al gluten, la falsa intolerancia a la lactosa. En realidad son problemas de inmunidad, ¿sí? De que no supieron madurar sus papás, en este caso, no es culpa de los que la tengan, sino sus papás no supieron regular o madurar su sistema inmune. Obviamente no lo sabían, ¿no? Yo tampoco los culpo. Pero bueno, actualmente ya tenemos que tener otra visión. Bueno, ya les hablé de los mastocitos, y ya saben que tienen muchísimos gránulos, muchísimos. Como son de este color basófilo y son grandotes, pensaban que los mastocitos eran basófilos activados o evolucionados, ¿no? Pero no, ya se descubrió que en realidad son un tipo de monocito, o sea, tanto células dendríticas como mastocitos tienen una estirpe ahí relacionada con los monocitos, ¿no? Ahí no son lo mismo, pero están emparentados, ¿no? Bueno, y por último, al fin llegamos al eje interleucina 23, células TH17. Está padrísimo. A ver si me puedo explicar, pongan atención. Las células, como los neutrófilos y las células dendríticas que andan patrullando el intestino, cuando encuentran un daño, cuando encuentran un patógeno, ¿sí? Secretan interleucina 23, que es la que va a desencadenar todo lo que les voy a comentar. Principalmente los linfocitos T cooperadores 17, o sea, TH17, son los que producen la interleucina 22, son los que principalmente la producen. Pero también las células NK, los linfocitos T, los linfocitos T gamma delta, las células, los linfocitos innatos también pueden producir interleucina 22 o bien estimular a las células TH17 para que produzcan interleucina 22. El chiste es que la interleucina 22 nos va a producir, ¿sí?, que haya citocinas proinflamatorias que llamen a todo el sistema inmune, pero además va a hacer que las células del epitelio y los neutrófilos produzcan péptidos antimicrobianos. Ya saben cómo actúan, perforan a las bacterias. ¿Qué más va a hacer que el epitelio tenga esta fucosilación y que les dé fucosa a la microbiota? Órale, les vamos a ayudar a la microbiota para que esta microbiota, por medio de la resistencia a la colonización, ataque o prevalezca sobre los patógenos. Y otras proteínas antimicrobianas, ¿sí?, son la lipocalina y las calprotectinas. Ahorita les voy a decir cómo funcionan, ¿sí? Este eje es padrísimo. El eje, apréndanselo: interleucina 23, células TH17, interleucina 22, y viene todas estas respuestas. Vean, ahí les va, chéquense. Una respuesta, bueno, acuérdense que viene las células TH17, los linfocitos innatos y bla, 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 producen interleucina 22. ¿Qué va a pasar? El epitelio intestinal, produce péptidos antimicrobianos como el REG3 gamma, ¿no? Para matar bacterias. También produce la fucosilación para que la microbiota tenga ayuda contra los patógenos. También va a haber esta producción de lipocalina que quela el hierro, y entonces el hierro ya no está disponible para los microorganismos, y la calprotectina secuestra zinc y secuestra manganeso también para darle poca disponibilidad de estos sustratos para que la microbiota, que es la que le están dando de comer, sea la que sí prevalezca. Entonces, ven todo este complejo mecanismo, ¿sí?, cómo funciona. Y aparte, pues vienen las citocinas proinflamatorias, ¿no? Y por último, pues la motilidad intestinal, que siempre la olvidamos, siempre pensamos que la motilidad intestinal pues tiene que ver, sí, con el avance del quimo, sí, por ejemplo, en el ciego y en el colon, sí, la motilidad intestinal es de regreso, es de reversa, mami,
porque requiere que los contenidos ahí se queden más tiempo para que se puedan fermentar y para que el epitelio pueda absorber estos ácidos grasos de cadenas cortas que son los que van a nutrir al caballo, ¿no? O sea, eso ya lo sabemos, pero tampoco le entendemos que también es un mecanismo de protección, porque esta motilidad va a hacer que prevalezcan las poblaciones que le conviene al intestino, ¿sí? Y entonces el peristaltismo que avanza normalmente de oral a oral o de proximal a distal es para evitar que haya sobrepoblación de microorganismos, ¿no? Entonces la motilidad debemos tomarla como uno de los factores que ayudan a proteger al intestino. Acuérdense que tenemos dos plexos nerviosos, el mientérico que está en medio de las dos túnicas, o más bien de las dos capas de la túnica muscular. Acuérdense que hay una longitudinal externa y una circular interna. En medio de las dos está el plexo mientérico que va a dar esta señal, este marcapasos, para que el intestino se esté moviendo constantemente. Han desconectado el intestino de varias especies, lo han desconectado del individuo. O sea, un individuo lo eutanasian, le sacan el intestino y lo conectan a una irrigación superficial y se ha demostrado que el intestino sigue con su peristaltismo normal. ¿Por qué? Porque estos plexos van a dar un sistema nervioso intrínseco al intestino parecido al que tiene el corazón, ¿sí? El plexo submucoso se encuentra en la túnica submucosa que se va a encargar de las secreciones. En este caso, la que nos interesa es la secreción de moco, que era la que ya habíamos visto. Acuérdense que las células, hay unas células intersticiales de Cajal, que son unos entre miocitos y neuronas modificadas que van a dar este impulso nervioso, ¿sí? Al músculo para que nunca deje de haber peristaltismo, ¿sí? Y pues los miocitos como tal, acuérdense que ya les mencioné las dos túnicas que hay en intestino en general, ¿eh? Porque en estómago, en la parte glandular tenemos tres túnicas, ¿sí? Pero en general tenemos dos túnicas en todo el intestino. o en todo el sistema gastrointestinal, ¿no? Nada más para mostrarles Bueno, en lo que estamos aquí, hay que recordar que hay ciertos marcapasos, no se ha demostrado como tal, pero sí se ha demostrado que aquí hay una sístole antral en donde el antro se está contrayendo, se ha demostrado bueno, se ha demostrado que aquí en el ciego tenemos varios patrones de motilidad, uno de ellos es hacia el ápice para que el contenido no se salga, y otro es la base. Hay incluso quien menciona una sístole que nos va a llevar a el colon, y aquí en la flexura pélvica se tiene conocido o se tiene hipotetizado otro marcapasos, pero no un marcapasos hacia distal, sino un marcapasos de retropulsión para que el contenido se fermente bien, ¿sí? Y me parece que incluso hay otro marcapasos aquí iniciando en colon transverso, ¿no? Pero bueno, en realidad ya para terminar, nada más quería mostrarles esto, miren. Vean, aquí está la neurona entérica, ¿no? Del sistema nervioso entérico, ¿sí? Acuérdense que es autónomo, pero sí tiene comunicación con el sistema nervioso central por medio del nervio vago y de los nervios esplácnicos, ¿sí? Tanto parasimpático como simpático. Sí hay comunicación y sí hay un estímulo. Acuérdense que, por ejemplo, el simpático inhibe y el parasimpático estimula al intestino, pero podría funcionar solo, ¿no? Las células intersticiales, vean cómo están aquí, ¿sí? Precisamente en el intersticio, y para que haya ondas de pico corto, le llaman, o de pico, no me acuerdo cómo se llamaban, para que haya este peristaltismo, ¿no? Ya en la musculatura. ¿Sale? Entonces, aquí estamos viendo la motilidad como un sistema de defensa, ¿sale? Y este sería como un intento de resumen, ¿no? Vean cómo, por ejemplo, hay un patógeno, lo reconoce la célula dendrítica, pum, secreta interleucina 23, y viene este eje de TH17 y luego interleucina 22, y entonces va a haber una respuesta, ¿no? Los polimorfonucleares secretan sus radicales libres, ¿sí? También va a haber, por ejemplo, un estímulo a las células de Panet para que produzcan
péptidos antimicrobianos, y también va a haber la célula dendrítica, también va a activar linfocitos B para que produzcan inmunoglobulina A. También el macrófago, ¿sí? Tiene toll-like receptors que podría desencadenar por medio de interleucina 23 el mismo eje. Ahora, tenemos aquí otro ejemplo, una célula dendrítica reconoce a una célula mutualista, una bacteria mutualista, y entonces dice, no, aguanten, ya estamos pasándonos de lanza, ¿sí? Ahora vamos a regular con interleucina 10 y vamos a tener una respuesta antiinflamatoria, a lo mejor hay que darle fucosa a la microbiota. ¿Sí me explico? O sea, todo participa, el moco, las células, el epitelio, la microbiota. Por eso es tan importante que haya microbiota, porque si no hay microbiota, el sistema inmune responde exageradamente y sin regulación, ¿sí? Por eso es tan importante que siempre tomemos en cuenta la microbiota. Y se los digo porque, ya que estamos en las conclusiones, ¿por qué? Porque como médicos veterinarios nos vale y, tiene una cortada, antibiótico, 3 días, no le sirve para nada, no le sirvió para nada, pero antibiótico. ¿Qué bacterias mataste? Pues no sé, no me importa, ni siquiera sé cuáles quería matar. Yo sé cuáles mataste, las de la microbiota. Que el caballo le duele, AINES 4 o 5 días, ¿sí? Tienes inflamación y la inflamación no deja crecer a la microbiota y tienes baja en la producción de moco y con las úlceras o con la inflamación tampoco dejas crecer a la microbiota. Entonces, muchas de las cosas que hacemos no dejan tener una fisiología sana del intestino, al igual que el dueño, porque el dueño también es de, pues, la microbiota necesita comer todo el día, la microbiota come las mismas 18 horas que come el caballo. Ah, no, yo nomás le voy a dar 2 veces al día y grano de maíz quebrado porque mi compadre dijo que es bien bueno. Entonces a la microbiota que le sirve al caballo se la estás matando y le estás haciendo que exista reproducción o proliferación de aquella microbiota que no quieres, ¿no? Que son aquellas que son más peligrosas, ¿no? Como los Clostridium, por ejemplo. No sé si a ustedes les ha tocado ir a ver un caballo y que defeca con diarrea, ¿no? Defeca así todo pastoso y fétido, ¿no? Y dice el dueño, no, así es, él siempre así es. No, no, eso no es normal. Ese caballo tiene un problema, ¿sí? Obviamente tiene colitis, a lo mejor su clínica, obviamente tiene desórdenes en la microbiota, y el dueño piensa que los caballos defecan así es normal, porque él siempre le ha dado esa dieta, pero en realidad no es normal, ¿no? No es totalmente sano. Muchos caballos dicen, no, pues no les pasa nada, llevo años así. Sí, pero su intestino ha estado inflamado, así como nosotros. Nosotros pensamos que estábamos bien y un día tomamos leche y ya nos da colitis, tenemos gases, bla, bla, bla. Es que soy intolerante a la lactosa. No, es que no comemos bien, no tenemos buenos hábitos, ¿no? O pasamos mucho tiempo en ayuno, en el caballo es peor todavía. Entonces, bueno, como resumen, la barrera intestinal no es tan simple como nos la pintaron en las clases, o por lo menos antes en mi época, que no estoy nada viejo, estoy bastante joven y tiene poco que salir de la carrera, y entonces sé que todavía no nos explican bien cómo funciona, ¿sí? Se compone de la microbiota con la resistencia a la colonización, se compone del moco, que es importantísimo, que va a tener mucina, que trae bicarbonato y que además tiene estas sustancias que nos van a proteger al caballo, ¿sí? Y continuamos con el epitelio, que es una barrera física, que es impermeable, que produce péptidos antimicrobianos, que produce citocinas proinflamatorias, que produce fucosa para ayudar a la microbiota, ¿sí? También tenemos a las células del sistema inmune, ¿sí? Que les comento que, bueno, me enfoqué más en la inmunidad innata porque es la primera, ¿sí? Las tenemos difusas en el epitelio y las tenemos organizadas en las placas de Peyer, en los linfonodos, ¿sí? En los linfonodos mesentéricos, en centros linfoides que están por ahí cerca, ¿sí? Y acuérdense que la inmunidad innata y adaptativa, pues, están conectadas. Hay que recordar el eje que les acabo de enseñar. Y por último, también participa los movimientos peristálticos. Son muy importantes para prevenir el exceso de población microbiana. ¿Sale? Ese sería todo. ¿Qué vamos a...? Ah, bueno, este es el dibujo, ¿no? La microbiota, el moco, el epitelio
el epitelio y las células, y acá abajo el movimiento, ¿no? De la túnica muscular. ¿Sale? Le puede regresar a la pasada. No es clase, bueno, si no es clase, no les voy a hacer examen, pero bueno, si te interesa, acuérdense que son 5: la microbiota, el moco, el epitelio, las células del sistema inmune y los movimientos peristálticos. ¿Sí? ¿Ya le puedo cambiar? Ya, ok, ya lo había cambiado, perdón. Ok, sí, profesor, que no es clase, Talía, no es clase. Bueno, este era el dibujito y pues ya con esto termino. ¿Qué concluyo? Bueno, ustedes deben de tener sus propias conclusiones, ¿sí? Ustedes deben de, les digo, esto debe ser una idea que entra en su mente y ya ustedes sabrán qué hacen con ella. Yo les puedo decir que mi conclusión que yo les quiero compartir es que el sistema inmune de las mucosas, mira, aquí está Sergio, para mis alumnos, sí. Mira, aquí está Sergio. Bueno, este es el momento de pasar lista. Todos los que son del grupo del doctor Sergio, de la UAT, pongan por favor, no sé, pongan sí o aquí estoy o lo que sea en el chat para que nos enteremos de tu asistencia. Les comento, la conclusión es que no es tan simple la defensa o la inmunidad del intestino, ¿sí? No es tan simple, funciona más como una maquinaria. Ajá. Wow, ¿cuántos presentes? ¿Quieres que los diga para la grabación, Sergio, o tú ahí los registras? Bueno, ahorita que me conteste, yo aquí los registro, sale. Entonces, esa es la conclusión que yo les quiero compartir, ¿sí? Y que lo veamos más como un equipo, ¿sí? Que todos hacen lo que tienen que hacer. Es una orquesta, ¿sí? Donde nosotros veíamos como más importantes a las células inmunes, pero en realidad las células inmunes están siendo orquestadas por el sistema endocrino, por el sistema nervioso y por la microbiota, ¿sí? Entonces, tenemos que verlo más, no sé, como más como en equipo, ¿sí? Y el intestino tiene más funciones que digestivas, tiene una importantísima función inmune, ¿sí? Hay que recordar también que el 99.9% de los microorganismos de la microbiota no son patógenos, no son dañinos. Hay que recordar la importancia que le debemos dar a la microbiota cuando actuemos ya en el campo veterinario. Importantísimo los patrones de reconocimiento, ¿sí? Los receptores de reconocimiento de patrones y los patrones moleculares asociados a microorganismos, ¿sí? Los famosos MAMP o PAMP, que antes le decían a patógenos, que es muy importante entender cómo reconocen a los buenos de los malos. Este eje interleucina 23, células TH17, interleucina 22, es padrísimo todo lo que ocasiona y toda la comunicación que hay, ¿sí? Y las proteínas antimicrobianas, que les digo, les llaman ahí por ahí defensinas o bacteriocinas, las que produce la microbiota, son importantísimas en esta defensa. Las células inmunes innatas tienen una función también vital, pero siendo reguladas, siendo orquestadas. Y la inmunoglobulina A también es vital en la protección del intestino. Les pregunto, esta es pregunta abierta para todos, ¿cuál factor o cuál elemento se les hace más importante de todo lo que vimos de la inmunidad de intestino o de los mecanismos de defensa de intestino? Bueno, solo una valiente contestó. Esa es la respuesta correcta, todos. Si se dieron cuenta, si se dieron cuenta, claro, trabajan en conjunto para crear una buena. Exactamente, si se dan cuenta, todos los ejemplos del otro, necesitamos que estén todos, ¿sí? Necesitamos que estén todos y uno depende del otro, ¿sí? Uno le avisa al otro, uno defiende al otro. Los 5 son muy importantes y por eso debemos de verlo así, como una maquinaria, como un equipo.
y hay comunicación entre ellos, ¿sí? Hay constante comunicación y es importantísimo que nosotros lo entendamos, ¿sale? Pues ya es todo, sí, es todo. ¿Alguien quiere externar alguna duda? Los invito a las demás pláticas, por ahí estamos organizando unas más, ahí luego les avisaré. Ya tenemos otras poquitas ponencias con excelentes médicos que nos van a hacer favor de dar algunos otros temas. Los que no conocían este ciclo de pláticas, pues bueno, aquí está, los invitamos. El próximo lunes va a estar el doctor Sergio, que precisamente es profesor del grupo de los de la UAT. Dice yo solo, ok, muchísimas gracias por tu felicitación, Jacqueline. Es un tema que me apasiona, me encanta y me gusta transmitirlo. ¿Alguien que quiera una duda o comentar algo? Por ahí creo que vi también una felicitación del doctor Felipe, que está aquí que está aquí. Muchísimas gracias, doctor. Sí, muchísimas gracias, doctor. Muy buena plática, dice. Sí, muchísimas gracias. Gracias por todo, profesor Ceci. Ok. Entonces no hay dudas que quieran preguntar algo. Se ve que te gusta y como siempre, excelente ponencia. Dice, ¿las charlas son a las 10? Sí, 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 sí. Todas, o por lo menos las tres que siguen, que son estas, son a las 10. Sí, todas son a las 10. Muchas gracias. Quisiera saber dónde puedo abordar más sobre el eje. El artículo que les mencioné lo trae bien descrito, ¿eh? Y si no, en cualquier libro de inmunología, hablan del eje IL-23, TH-17. Ese sería como lo llaman los inmunólogos, ¿no? Bueno, parece que no hay más dudas. Saludos a todos, saludos a Colombia, a Tlaxcala, a Oaxaca, no sé de dónde más nos visiten, saludos a Xochimilco, a Michoacán, estado precioso, Izcali, York, saludos a la FES, por supuesto, cuna de grandes mentes. Bueno, entonces me despido, los invito a las demás. ¿En qué tiempo se le desarrolla la inmunidad que desarrolla el propio neonato? Bueno, vi a Citlali por aquí, me tiene que ayudar Citlali. Mira, quien preguntó qué es Aranza, te contesto. En el caso del potro, ¿sí? En el caso del potro, el mecanismo, por ejemplo, de la microbiota tiene que colonizar su intestino. Entonces, en el momento del nacimiento, está demostrado que en el momento del nacimiento, cuando sale, ¿sí? Ya en la vulva, el potro adquiere por vía oral bacterias de la madre, de la zona perianal. Ese es su su primera microbiota. Después de eso, no sé si se han fijado que en los primeros días de vida, el potrito, a pesar de estar lactando, se come por ahí unas pajitas de la comida de la mamá y luego se come la caca de la mamá. Eso es necesario para que tengamos una microbiota bien poblada. De hecho, esta actitud que tienen los potros de estar, no sé si se han fijado que los potros neonatos les gusta mucho estar lamiendo, explorando y lamiendo todo. Esa es una forma de poblar su microbiota, así, comer caca incluso, o sea, comer heces de su mamá, tiene mucho que ver con esto de poblar su microbiota. En el caso del moco, pues se lo produce siempre, igual el epitelio. Y en el caso de la inmunidad, ¿sí? No, Citla, pero se refiere a la inmunidad en general. La inmunidad adaptativa no la tiene, la adquiere de su mamá por el calor, le transmite anticuerpos que son los que ella ya tiene reconocidos y se los transmite al potro. El potro necesita durante las primeras semanas, durante las primeras semanas estar en contacto con, incluso hasta con patógenos, para que su sistema inmune empiece a reconocer cuáles son las bacterias mutualistas y cuáles son los patógenos. Pero sí, más o menos, ¿en cuánto tiempo ya tiene el potro sus propias inmunoglobulinas? O sea, ¿cuánto tiempo le funcionan las de la madre? Saludos, dice Cicla
Desde no sé dónde vive, creo que en Texcoco, Citla. Saludos a Texcoco. $15. Ok, pues técnicamente sería lo que dura siendo. Ah, mira, desde Tecámac, Estado de México. Ok, saludos. Gracias, Isla. Técnicamente es mientras es neonato, ¿no? Una duda un poco del tema, cuando hay isquemia, ¿en cuánto tiempo dirías que hay muerte de las criptas intestinales? Depende, no se puede dar un valor así, Marilu. El intestino delgado se muere más rápido que el intestino grueso y no es lo mismo que sea una isquemia total a que sea una isquemia parcial. Los únicos estudios que se han hecho sobre isquemia total son de 3 a 4 horas. De 3 a 4 horas ya no tienes capacidad de regeneración del epitelio. Las criptas seguramente se mueren como a las 2 horas, ¿sí? Se empiezan a morir. Pero está demostrado que el intestino delgado se muere más rápido que el intestino grueso. Y la otra es que tú estás preguntando por condiciones de cólico. Entonces, si tienes desplazamientos o vólvulos o cualquier cosa que produzca isquemia, no es lo mismo que sea una isquemia total a que sea una isquemia parcial o que sea una isquemia arteriovenosa o que solamente sea arterial, ¿no? Entonces, lo más rápido que se muere es con una isquemia total, eso sí está demostrado. Se muere, el intestino se muere en 4 horas, entonces las criptas se deben de empezar a morir a las 2 horas. Si lo quieres como un dato para tu práctica clínica, básate en eso, no hay que permitir más de 2 o máximo 3 horas de isquemia. Muchas gracias, médico. Ok, ¿alguien más quiere preguntar o comentar o lo que sea? Muchas gracias, Hilary, por ayudarme. Citlali es nuestra especialista en neonatología, en potrología. Por eso le pregunté, porque ya que está aquí la experta, pues que nos ayude. Nadie más, bueno, entonces eso fue todo. Saludos. Ah, mira, Osvaldo. Osvaldo, ¿cómo está? ¿Cómo está, Osvaldo? Me da gusto saber de ti, Osvaldo. A ver si un día nos invitas por allá a Tabasco. Saludos a Tabasco. Ahora ya hay Pumas Tabasco, para que también vayamos a ver los partidos. Nadie más va a preguntar, entonces me despido, les doy las gracias por asistir, los invito, va a estar buenísima la plática del doctor Sergio, la del doctor Moisés, la de manejo de tendones, y va a haber más, va a haber un poquito más de pláticas, estamos organizándonos. Gracias Jesse, y pues bueno, me desconecto, ya no veo más preguntas, les agradezco sus felicitaciones y les agradezco su asistencia. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Cuídense mucho del coronavirus. Saludos.